Nosotros somos los que le damos amplitud a los problemas, mientras que este joven, a su corta edad, su fe estaba fundamentada en Dios, y como su fe estaba fundamentada en Dios, él sabía y tenía la certeza de que el mismo Dios que le daba la victoria sobre osos, sobre leones y sobre cualquiera fiera que atacaba a sus ovejas, también se la iba a dar. Buenos días, mis queridos amigos y hermanos en la fe. Es más que una bendición el darle nuevamente la bienvenida, como cada jueves, a este su programa Al Rayar el Alba. En el día de hoy estaremos tratando un tema el cual será de mucho interés. No importa el tamaño de tu adversario, no importa su fuerza, no importa su aspecto, no importa qué tan pequeño te veas tú delante de él, no importa si es una persona o un ser aún más sabio. Y eso lo vamos a ver a continuación en el libro Primera de Samuel, capítulo 17 en adelante. Y de inmediato nos vamos a la palabra del Señor. Y empezaremos leyendo en el versículo 32. Y dice: bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí de inmediato podemos ver, considerando estos dos versos, cómo empieza la primera limitante en la vida de David. Y es que de inmediato el rey, uno de los cuales tampoco quería enfrentar a aquel gigante, no solo se autolimitó a sí mismo, sino que también limitó a David con sus palabras. Lo primero que le dijo fue: tú eres muchacho, o sea, tú no puedes, tú eres demasiado joven, tú no tienes experiencia en esto. Esta es un área desconocida para ti. Pero también vemos cómo le dice que el gigante era ya un hombre experimentado, porque desde su juventud estaba acostumbrado a luchar. Era un joven de guerra, o sea, todo el tiempo, toda la vida de aquel hombre gigante llamado Goliat había sido de guerra en guerra. Y si seguimos leyendo más para abajo, dice en el 34: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, que aunque David no había estado en guerra, lo que entendemos por guerra, el enfrentarse a otra persona o a un ejército de personas, sí podemos ver cómo este joven ya tenía experiencia en lo que es una táctica de defensa, ya que como él mismo le describe a Saúl, dice que si un oso o un león o cualquier animal feroz atacaba una de sus ovejas, pues él arremetía contra aquel animal salvaje hasta que lograba quitar su oveja de la boca de dicho animal. Y a veces pasa eso en nuestra vida. A veces nuestra primera limitante la encontramos quizá en la iglesia que nos congregamos, quizá en el lugar en el que trabajamos, quizá nuestros propios familiares son los primeros que nos limitan, ya que no entienden que quien nos capacita día tras día es el Señor. Y vamos a seguir leyendo al 35. Quiero considerar unos cuantos versos del capítulo 17 de Primera de Samuel. Y en el 35 dice, el 36 dice: fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos.
punto número 1 que podemos analizar aquí. Por grande que fuese Goliat, David automáticamente descartó su estatura y lo minimizó en su mente a tal grado que dice que lo puso a la altura de un oso o un león. Sin embargo, en la descripción de este gigante se dice que era enorme, era un hombre de aspecto áspero. Y cuando se habla de gigante, bueno, nos podríamos imaginar que era un hombre de la estatura promedio de 5 personas, por poner un ejemplo yo personalmente. Es decir, que este joven, ya en su experiencia con los animales, tenía valor, que a veces a muchos nos falta el valor y por eso nos dejamos amedrentar, nos dejamos intimidar hasta por las circunstancias. No tiene que ser una persona, sino que las mismas circunstancias, en vez de minimizarlas para poder ver lo que Dios puede hacer a través de nosotros, aún en medio del problema, lo que hacemos es que nosotros mismos le damos amplitud a los problemas. Y sigo al 37 y dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y quiero hacer un poquito de énfasis aquí, porque es como decía anteriormente, nosotros somos los que le damos amplitud a los problemas, mientras que este joven, a su corta edad, su fe estaba fundamentada en Dios, y como su fe estaba fundamentada en Dios, él sabía y tenía la certeza de que el mismo Dios que le daba la victoria sobre osos, sobre leones y sobre cualquiera fiera que atacaba a sus ovejas, también se la iba a dar sobre cualquiera que fuera su adversario. Por eso al principio en el tema decía que no importa el tamaño de tu adversario, y es lo que David da a demostrar aquí. No importa si era Goliat, no importa si era todo el pueblo filisteo, no importa si eran todos los moabitas. O sea, este joven estaba seguro y confiado en el Dios que había creído. A veces nosotros tenemos fe, bueno, de que Dios me puede quitar un dolor de cabeza, de que Dios puede quizá ayudarme o proveerme para pagar una deuda. Pero cuando las cosas aprietan en vez de mejorar, nuestra fe mengua. Y ese problema o esa circunstancia por la que estamos pasando nos termina arropando a tal grado que no encontramos una salida. Y sigo al 38 y dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y el armo de coraza, y le armó de coraza, y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Esto es otro punto que debemos analizar. Así como decimos que solo el que tiene el zapato puesto sabe por la circunstancia por la que está pasando, no trate de ponerse nunca sobre sus hombros la carga de otro. Si usted no puede ni siquiera con su propia prueba, no trate de juzgar a su hermano, no trate de decir: pero mira, el problema de fulano es más simple. Porque solo esa persona sabe la magnitud que tiene sobre su vida, el efecto que está surtiendo sobre su vida. Ese problema, esa cuestionante, esa presión que esa persona está recibiendo en dicho momento. Y solo esa persona, o sea, Dios sabe el por qué
no le puso a usted la prueba de su hermano, porque Dios sabe que usted no va a poder pasarla. Mientras que se la puso a esa persona, porque Dios entiende y sabe en su infinito conocimiento que esa persona sí puede afrontar aquella situación. A veces nos enfocamos en que, no, el problema de fulano es más chiquito y mira, se está volviendo loco. Nosotros no estamos para cuestionar las circunstancias de los demás. Usted la puede ver muy pequeña, pero quizá también el otro hermano o su amigo ve que las circunstancias por las que usted está pasando, para él tampoco tienen ese gran impacto. Es decir, que no estamos para cuestionar las circunstancias de nadie. Y sigo en el 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoreal y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí podemos ver cómo este joven, ni con las primeras cuestionantes de su juventud, ni con la armadura que no podía moverse, se limitó, sino que todo el tiempo siguió minimizando el problema, siguió creyendo que Dios podía librarlo de aquella circunstancia por la que se encontraba pasando. Y a veces creemos, sí, pero también dudamos. Y este joven nos da un ejemplo claro de que aún por grande que sea el problema, por fuerte que soplen los vientos, por tempestuosa que sea la tormenta que estemos atravesando, aunque llegue la duda a nuestra mente, no le podemos abrir la puerta de nuestro corazón. Debemos mantener esa puerta de nuestro corazón todo el tiempo cerrada, ya que si la dejamos entrar a nuestro corazón, entonces no hallaremos solución de ninguna forma, porque donde debemos tener la fe y la certeza de que Dios nos puede ayudar a librar todas nuestras batallas es en nuestro corazón. Por eso la palabra dice que confesamos con nuestra boca, pero creemos con el corazón. Alabado sea Dios. Y dice luego, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y dice el 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. O sea, las circunstancias, el problema, no te va a ver a ti como la gran cosa. No es que te quedes sentado lo que te estoy diciendo en esta preciosa mañana, sino que acciones. Hemos visto cómo este joven desde el principio tomó valor, tomó su fe y la puso al frente. Él no retrocedió. Y aún aquí vemos otra limitante. Aún el gigante, que era su problema, que no solo lo asediaba a él, sino a todo el pueblo. Es como que aquí en República Dominicana, otro país diga, una potencia del mundo diga, hay que desaparecer República Dominicana en esos tiempos de guerra, en esos tiempos en que para los seres humanos todo es nada y nada es todo, y quiera arremeter contra nosotros en guerra. No podemos volvernos locos, especialmente nosotros, los hijos de Dios. El deber nuestro es orar, es tomar nuestra fe. Y Señor, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, tú eres nuestro amparo, que fue lo que hizo este joven llamado David. Luego al pasar todas estas cosas, el Señor enalteció a David, porque ya desde el principio tenía un propósito con él, como lo tiene contigo que me escuchas en esta hora. Pero si no arremetes contra las circunstancias, si no te levantas en pie de guerra contra la prueba, si no te levantas en pie de guerra contra el problema por el que estás atravesando, nunca vas a ver el propósito de Dios cumplirse en tu vida, ya que todo el tiempo te vas a mantener estático en el mismo lugar. Y el propósito de Dios en tu vida es que avances, es que camines en base
a ese propósito y llamado que Dios te ha hecho. Y sigue más para abajo y dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Recuerde que hay cosas, circunstancias en nuestras vidas que Dios las permite para sacar lo mejor de usted y lo mejor de mí. Yo tengo un hermano en la congregación, el cual él ha predicado un mensaje y ha impactado grandemente en mi vida, y es que él dice que el enemigo no puede hacer nada sobre ti sin que Dios se lo permita, como hizo con Job. ¿Y por qué esto ministra mi vida? Porque aún en esta escritura podemos ver cómo Dios permitió aquella circunstancia del pueblo de Israel, ya que aquel rey ya no acataba el mandato divino del Señor. Y a veces en nuestra vida llegan situaciones y circunstancias justamente porque desobedecemos a Dios. No queremos acatar los mandatos del Señor. Nos vamos a desobediencia como el hijo pródigo. Entonces el Señor debe buscar la forma de que volvamos a Él. Y podemos ver aquí como dice este filisteo: ¿acaso soy yo perro? Es decir, que ya aún él mismo había perdido su valor al ver la determinación de aquel joven. Déjame decirte en esta preciosa mañana que hasta que tú no tomes la circunstancia y la encares y quieras vivir corriéndole al problema, corriéndole a las deudas, corriéndole a la situación, no vas a salir de ellas. Este joven tuvo que hacerle frente a aquel gigante que nadie quería enfrentar. Quizá tú puedes ser el David de tu casa. Quizá tú puedes ser el David escogido por Dios entre tus amigos. Quizá tú puedes ser el David en el lugar que trabajas, en el lugar que estudias. Quizá Dios quiere que tú encares al enemigo. Quizá Dios te está llamando con propósito y tú no has querido escuchar su voz. En esta preciosa mañana quiero exhortarte que así como David, no te dejes amedrentar por las situaciones, que no permitas que mengue tu fe, sino que camines en pro del llamado que Dios te está haciendo, encares los problemas y saques de ti el guerrero que hay dentro escondido. Que Dios te bendiga en este precioso día, y recuerda que no importa el tamaño de tu adversario, porque Dios está contigo. Esto es Al Rayar el Alba. Cada jueves estamos aquí para compartir con usted una nueva palabra.